Señor, bendiga sus vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre, con el único propósito de glorificarle a Él, pero también ser edificados por medio de lo que Él ha preparado para nuestras vidas de este mediodía. Y voy a invitarles a orar así como están sobre sus lugares y agradecer a Dios y poner en manos de Él nuestras vidas. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos en estos momentos por esta oportunidad tan hermosa que nos da como hijos suyos, de poder estar reunidos, Señor, en su nombre, con el único propósito de ser edificados, pero también de glorificarle, porque hoy es el día que usted ha hecho, en el que su pueblo nos reunimos, Señor, para bendecir y glorificar su nombre. Padre, cada uno de mis hermanos y un servidor estamos aquí, Padre, buscando que usted hable a nuestras vidas. Y para ello, como cada ocasión que a mí me permite compartir en algún lugar, yo pido lo mismo, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente, pues hemos venido con la intención de escucharle a usted el mensaje que ha preparado para nuestras vidas. Gracias le damos y nos ponemos en sus manos para ello, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da. Y voy a invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que ahorita leíamos, que se encuentra en Mateo capítulo número 10, versos del 1 al verso número 15. En este pasaje por ahí encontramos, hermanos, algunas cuestiones relacionadas por ahí con lo que son algunos de los discípulos. Y quisiera tocar por ahí esta parte que me parece esencial para nuestra iglesia, como para cualquier congregación, hablar un poquito acerca de lo que es el discipulado. No tanto hablar de forma tan sumergido dentro de él, pero sí algunas cuestiones principales y centrales cuando hablamos acerca de lo que es el discipulado. He titulado a la predicación que hoy estaré compartiendo con ustedes, Discipulado Simple. ¿Por qué razón? Porque creo que en algunas cuestiones la mayoría de las congregaciones tenemos grandes problemas en el área de discipulado. Es decir, habemos muchos creyentes dentro de la iglesia, pero habemos pocos discípulos, muchas de las cuestiones o de las ocasiones dentro de estas muchas iglesias que conocemos. Cuando hablamos del discipulado, creo que es una parte importantísima dentro de la Escritura, a tal grado, hermanos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos en 3 años que Él está aquí, se dedica a constituir a 12 de ellos como discípulos, que estos a su vez constituirían a muchos en el Nuevo Testamento, ya en el libro de Hechos y las cartas, aquellos seguidores de Jesús, que ellos impulsarían y compartirían las enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo a cada uno de ellos. Y creo que algunos de nosotros hemos malentendido en algunos momentos el discipulado, malinterpretado, o hemos complicado una labor que debería de ser sencilla en algo bastante complicado. ¿Por qué digo esto? Déjame comento lo que he visto en algunas congregaciones. No hablo de esta, pero sí de varias congregaciones donde hemos visto y encontrado esto. Para alguien ser un discípulo requiere llevar no sé cuántos cursos de Biblia, no sé cuántos cursos o libros que tiene que llevar para realmente ser considerado como un discípulo, mientras que no atravese por el discipulado 1, 2, 3 y los que haya dentro de alguna congregación. Es imposible casi llamar a esa persona como un discípulo porque no ha atravesado toda una serie de cursos que una iglesia en algún momento ha instituido. Quiero decirte que estos son diferentes. Cuando hablamos del discipulado, hermanos, el discipulado realmente que encontramos es una transferencia de vida, no de conocimientos. Algo en que estoy desacuerdo totalmente, bueno, mi hermana Pati está aquí y lo he dicho con ella, es los grupos de discipulado. No hay grupos de discipulado, hay grupos de estudio bíblico. El discipulado es uno a uno, compartiendo y transfiriendo la vida que Dios nos ha dado a nosotros, a aquellos que ahora quieren conocer algo más de la Escritura, y es algo que como iglesia deberíamos de estar haciendo día tras día. Ahora, para esto no hay un programa como tal. Alguien puede hacer un discípulo cuando comparte lo que conoce de Cristo y transfiere todo aquello a la persona a quien está compartiendo, y esa persona que quiere aprender algo de la Escritura. ¿Sabes? Por eso digo que hoy en día creo que en muchas congregaciones sabemos muchos creyentes, pero hacen falta discípulos. Porque cuando hablamos de discípulos, hermanos, hay características esenciales dentro del discipulado, que ahorita estaré tocando por lo menos 3 que son el ABC en el discipulado o en la vida cristiana, que cualquier creyente que dice ser un discípulo debería de tener en su vida. Quien no viva de esta forma es un creyente, y no puedo negar esto, pero no ha llegado al punto de ser un verdadero discípulo. ¿Qué es un creyente, hermanos? Alguien que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando hablamos de un discípulo, es alguien que ha avanzado más allá de donde se encuentra un creyente el día de hoy.
porque el creyente solamente ha creído en Jesús para salvación y Dios le ha libertado de las cadenas del pecado. Dios ha hecho la obra de salvación en su vida, pero el asunto es que él tiene un tramo bastante largo por avanzar en el conocimiento que Dios quiere compartirle y que la iglesia somos responsables de compartir con aquel que en algún momento ha conocido de Cristo, pero quiere experimentar un crecimiento en su vida hablando espiritualmente. Es por eso, queridos hermanos, que voy a invitarte a ir al pasaje de capítulo 10 de Mateo y que veamos para qué fueron elegidos aquellos discípulos del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de un discipulado simple, la palabra simple no le quita lo profundo, quiero por ahí hacer esta aclaración. Cuando digo un discipulado simple, no quiero decir que es algo superficial, sino lo que quiero decir es algo que no es tan complicado como a veces creemos que debería de ser, y por eso digo lo simple no le quita lo profundo. Cuando hablamos del discipulado simple, hay una pregunta que va a girar en torno a la predicación del día de hoy y es: ¿para qué han sido elegidos los creyentes? Un discípulo, ¿para qué ha sido elegido por Dios? ¿Qué debe de suceder en su vida? ¿Qué debe de hacer para considerarse realmente un discípulo de Cristo? Y esta pregunta, por lo menos hay 3 cosas que quiero compartir en base al pasaje contigo. Son 15 versículos. No lo voy a tocar todo, creo que pude haber agarrado otro pasaje que eran más simples, pero aquí me gusta porque hay una complejidad en el sentido de varios versículos que nos explican de mejor manera qué es un verdadero discípulo o por qué fuimos elegidos como discípulos y qué debería de manifestar un discípulo en su vida día tras día. Quiero invitarte, querido hermano, a que vayamos por ahí al pasaje y analicemos en base a la palabra de nuestro Dios por lo menos 3 cositas que quiero compartir. La primera de ellas aparece del verso número 1 hasta el verso número 4. La mayoría lo leímos ahorita, nos habla acerca de que Dios llama por ahí ¿a quién, hermanos? A los 12. ¿Quiénes eran estos 12? Los versículos 2, 3 y 4 nos van a hablar acerca de los nombres de cada uno de ellos, pero dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos y empieza a mencionar a cada uno de ellos. Quisiera invitarte o que me acompañes a Marcos capítulo 3 porque es un paralelo de este pasaje que me parece encuentra mejor forma lo que ahorita compartía con ustedes. Marcos capítulo número 3 nos habla ahí en el versículo número 13, hermanos, acerca de la elección de los mismos 12. De hecho es un pasaje paralelo. Si puedes notar, Marcos capítulo 3 versos del 13 en adelante, arriba, quien tiene Reina Valera o alguna versión que hace referencia cruzada, te va a llevar a Marcos 10 del 1 al 4, que es lo que estoy compartiendo ahorita, pero aquí va a añadir un elemento que me parece esencial, que quiero compartir contigo para dejar mejor explicado tal vez el pasaje de Mateo capítulo 10. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron, ¿qué dice, hermanos? A él, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Y aquí surge el primer punto de la prédica. Aunque voy a estar en Mateo, quise echar mano por ahí de Marcos, porque la primera cosa que quiero compartir contigo cuando hablamos de un discipulado, el creyente ha sido elegido como discípulo para una cosa, ha sido elegido para relacionarse con Dios día tras día. Y esta es una base, hermanos, que algunos tal vez olvidamos o no tenemos como un fundamento en nuestra vida el día de hoy. Es decir, cuando tú y yo compartimos de Cristo, tristemente a veces nos enfocamos más en el cielo que en la tierra. No sé si has visto esto, pero cuando algunos compartimos de Cristo, vamos a la gente y decimos: si tú aceptas al Señor Jesucristo, te vas a librar de la condenación eterna. Cuando tú mueras estarás con Dios. Y hablamos tanto de la muerte que olvidamos la tierra. Lo que yo encuentro, hermanos, es que el propósito principal de Dios no es llevarnos al cielo. Es entablar una relación con Él. Y la relación con Dios dará por default la entrada al cielo. Pero el propósito principal de Dios no es llevarnos al cielo. Es decir, eso sería la consecuencia de la relación natural con Jesucristo en nuestras vidas. ¿De dónde saco esto? De verdad, esta semana, hermanos, aquellos que se perdieron por ahí un curso que tuvimos, estuvo el pastor Ricardo Garre de Fort Worth, Texas, compartiendo con nosotros el libro de Apocalipsis. Y aquellos que estuvimos, concordamos en algunas cosas y en otras cosas no concordamos. Es normal cuando se habla de Biblia. Pero en algunas de las cuestiones que concordamos, creo que la mayoría es las relaciones o la relación de Dios con el hombre es esencial en toda la Biblia.
Cuando Dios crea al hombre, lo crea para hacer y establecer una relación con Él, que el hombre rompe en el momento que falla delante de Dios. Y si podemos ver desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos a un Dios, el Dios en el cual creemos, buscando al hombre a través de cada uno de los libros de esta sagrada palabra o la escritura de nuestro Dios. Buscando al hombre de diferentes maneras. Por eso digo, cuando Él llamó, me gusta más como lo manifiesta Marcos, porque habla acerca de un llamado para estar, ¿qué dice? Con Él. Es imposible que alguien que no está con Cristo quiere hacer la obra que Cristo le ha indicado. Saldremos aporreados, hermanos, en varias ocasiones cuando queramos hacer las cosas sin la relación principal con Cristo. Esta es una realidad que tú y yo creo que debemos de tener presentes. Por eso me gusta lo que dice aquí. Entonces, ¿llamando a quién? A los 12. Ahora, algunos concuerdan en el pasaje lo siguiente, que este pasaje, cuando comienza el verso 1 de Mateo capítulo 1, nos dice que los discípulos ya andaban con Él. Es más, si puedes notar los pasajes anteriores al capítulo 10 de Mateo, varios de estos discípulos ya habían sido llamados, pero no fueron llamados todavía para predicar, sino para salvación y para establecer una relación con Él. Cuando Él dice llama a los 12, estos 12 ya había una relación en particular con Jesucristo, que habían rendido sus vidas y había una comunicación entre ellos, una relación esencial que los llevó a la salvación. Hoy en día, querido hermano, quiero decirte a ti y a mí, porque creo que esto necesito recordarlo día tras día. Dios me ha llamado para establecer una relación conmigo. De ahí parte realmente el discipulado. Nadie puede ser discípulo de Jesucristo si no mantiene una relación, no quiero decir perfecta, pero sí una buena relación con Jesús día tras día. Tristemente habemos creyentes que el único tiempo que nos relacionamos con Dios es el domingo en el culto de mediodía. Y lo digo esto con tristeza, porque puede ser una realidad para algunos de nosotros. Llegamos a la casa y dejamos la Biblia el domingo y al siguiente domingo estamos buscando a ver dónde quedó esa Biblia y hasta regañamos a la gente. No, si yo la dejé aquí el domingo pasado, ¿por qué mueven mis cosas? Vergüenza debería de darnos, les dije en algún momento acerca de esto. Porque cuando hablamos de ello, hermanos, la relación con Cristo no puede esperar a cada domingo. La relación con Dios es una relación que emana en nuestro corazón día tras día, en nuestro tiempo devocional, en nuestro caminar momento tras momento. Y quiero decirte algo, para mantener una relación con Cristo no se requiere estar dentro de unas 4 paredes dentro de un templo. La relación con Cristo se mantiene, se sostiene y se fundamenta en mi relación personal diaria con Él, en mis tiempos de oración, de comunión, que pueden ser, hermanos, en cualquier momento de mi vida. Yo puedo estar trabajando y a la misma vez teniendo relación con Dios en ese momento. No sé si tú lo experimentas, pero esto es maravilloso cuando lo hacemos. Por eso digo que la primera cosa que Dios nos ha llamado o nos ha elegido es para relacionarnos con Él. Las personas, hermanos, hoy en día buscan alcanzar el objetivo, pero sin atravesar lo esencial o lo básico para el objetivo lograrlo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, cuando hablamos de un corredor que ha ganado un maratón de 42.5 kilómetros, que es lo que es un maratón, hay detrás de esto un trabajar enorme en días de desvelos, desmañanarse por las mañanas, comer o limitarse en algunas cuestiones de alimentación para no estar teniendo algunas comidas que le afecten en cuestión de salud. Y después de un tiempo de preparación, he platicado con algunos maratonistas, ¿no? Y lo que ellos dicen es, después de terminar un maratón solamente son algunos días de descanso para volver a comenzar nuevamente la preparación para el siguiente maratón, aunque este sea algunos meses o casi un año después. ¿Qué implica esto? Si ellos quieren ganar, necesitan atravesar algo que se llama preparación para eso. Digo que el creyente en muchas ocasiones tenemos en mente el cielo, y qué bueno que lo tengamos, pero el asunto, no olvidemos que el cielo solamente es la coronación de una relación que mantuvimos con Cristo en esta tierra. Yo les dije hace algún tiempo, no hay un versículo que a mí me fascinó un día que lo leí. Lo había leído muchas ocasiones posiblemente, pero un día Dios abrió mis ojos con él. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y me fascinó ese versículo,
Porque mi concepto de niñez, he crecido toda mi vida en una iglesia, aunque no he sido creyente toda mi vida, pero crecí en una iglesia y siempre me dijeron que la vida eterna se vivía después de morir. Cuando yo crecí me di cuenta que la vida eterna la comienzo a vivir aquí. Yo creo que tiene la gente cierta razón cuando dice que el cielo y el infierno lo están viviendo aquí. Yo digo, aquí comienzan a vivirlo. ¿Qué es lo peor del infierno, hermanos? La ausencia de Dios. ¿Y qué es lo mejor del cielo? La presencia de Dios. Si uno goza de la presencia de Dios en su vida, de una relación con Él, ha comenzado esa experiencia de salvación aquí. Y por eso digo, cuando hablamos del verdadero discipulado, un discipulado simple nos lleva a entender que para ser discípulo requiere una relación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús llamó a cada creyente, lo hizo para permanecer ligado a Él toda su vida. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Tal vez el que más me fascina es Juan 15, cuando dice que hemos sido llamados para permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer, hermanos. Y esto se trata de relación. Yo no puedo ir a predicar de Cristo, de un Cristo que no conozco, con quien no estoy relacionado. No puedo ir a sacar demonios ni ayudar con gente con problemas, mientras que no haya una relación con Cristo, porque de ahí emana el poder que el creyente puede tener para manifestarlo en su vida cotidiana. En la relación con Cristo está el fundamento de nuestra vida. Y si esa relación es nula o no existe, es imposible que podamos intentar hacer la obra sin lo que el Señor de la obra da para poder hacer esa obra. La relación, hermanos, se da en base a la prioridad. Y hay una pregunta que quiero para ti. Si te consideras un discípulo de Cristo, la pregunta esencial para tu vida y para mi vida es: ¿qué prioridad tiene Dios en tu vida? ¿Qué número ocupa en tu vida el Señor? Ahora, aquellos que decimos que es el primer lugar, yo digo, no solamente lo digamos, vivámoslo momento tras momento. Alguien puede crecer con esta idea de decir el Señor es el número uno en mi vida. Yo les he dicho esto, en el seminario me enseñaron algo. Y fueron dos miembros de la iglesia del hermano Juan Carlos Salvavera. El hermano Regino Quirós y el pastor de mi hermano Juan Carlos, Luis Gabriel César Insunza, y me dijeron, si algún día quieres saber cuál es tu prioridad, hay dos cosas que tú necesitas checar: tu agenda y tu cartera. ¿Sí me explico? Aquellos hermanos que tienen novia sabrán que la novia es una prioridad, porque tu dinero se va ahí y tu tiempo se invierte allí. Cuando hablamos de Dios, la pregunta es: ¿realmente es una prioridad para nosotros? Ahora quita la cartera si quieres, pero el tiempo es esencial. ¿Realmente invertimos nuestro tiempo en la relación con Dios o preferimos invertirlo en otra cosa diferente a Dios? Yo digo, entonces ahí está nuestra prioridad real. Segunda cosa que quiero compartir con ustedes, hermanos, versos del 5 al 8. En los versos del 5 al 8 encontramos algunas cuestiones también que son básicas para nuestra vida, y ahí aparecen, voy a leer parte de estos versículos, versos del número 5 en adelante. Dice: estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿qué dice? Dad de gracia. Hermanos, cuando hablamos de esto, hay una segunda cosa que yo entiendo que el discipulado implica. Y lo que el discipulado implica es que no solamente hemos sido elegidos para estar con Él o una relación con Él, hemos sido elegidos también ¿para qué? Para obedecerle a Él, hermanos. Es imposible que alguien se considere como discípulo si no hay obediencia plena en su vida hacia la persona de Cristo. Porque discípulo tiene que ver con esto. Ahora, si quieres sacarlo hasta el contexto bíblico y cristiano, puedes hacerlo. Quien dice ser un discípulo de otro, hace todo lo que el maestro dice. Encontramos en la humanidad buenos maestros y buenos discípulos. Si hablamos de forma general, algunos de ellos como Platón, Aristóteles y otros más fueron discípulos y en algún momento fueron maestros.
y a quien discipulaban o quien le estaba discipulando, ellos estaban obligados a hacer lo que el maestro decía si decían ser discípulos de esa persona. Cuando hablamos, hermanos, en el término cristiano, bíblico, como quieras llamarle, encontramos lo mismo. Un discípulo es aquel que obedece al maestro en todo lo que el maestro dice. Ahora, ¿de dónde yo estoy sacando esto? Lo que encontramos del verso número 5 al 8 son instrucciones especiales que Jesucristo está dando a los discípulos. Te hago una pregunta, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Obedecer solamente. Creo que esa es la labor prioritaria del seguidor de Jesús, del discípulo del Señor. Esa es la labor prioritaria. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero cuando Dios creó al hombre, lo creó con la intención de que fuera obediente. Pero tristemente el hombre decidió la desobediencia, y no solamente el primer hombre, sino todos nosotros tendemos más a la desobediencia que a la obediencia. De forma innata en nuestra vida o de forma natural en nuestra vida, surge esto. Tendemos más hacia la desobediencia que a la obediencia. ¿Recuerdas que cuando Dios crea al hombre, qué es lo primero que le dice o platica con él después de haberle creado? Le da, hermanos, algunas instrucciones y le dice lo que podía y lo que no podía hacer, y el hombre hace lo que no debería de hacer. Yo quiero decirte que el ser humano hoy en día sigue batallando con esa naturaleza caída y no requiere ser adulto para llegar a este punto. Nadie nos enseña de niños, pero así somos. Quien ha tenido niños se da cuenta de esto. Los niños son desobedientes por naturaleza. Tú le dices que haga algo y el niño te desafía completamente y te dice no. Y si no me creen, busquen a Abigail, por ahí debe andar ahorita. Es decir, mi hija. Dile que haga algo y él, la palabra que aprendió primero, bueno, después de papá creo, fue no. Y tú le dices, ven para acá, no. Come, no, 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 no. Y yo digo, es la realidad de la mayoría de los niños. Tú le dices no hagas y el niño dice lo voy a hacer. No lo hace consciente, pero su naturaleza le lleva a ser desobediente. Cuando Cristo ha encontrado nuestra vida y nos ha llamado para salvación, ha hecho cambios en nosotros, hermanos, y ha cambiado la desobediencia por obediencia, se supone. Esta es la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues lo que aquí encontramos, hermanos, son discípulos que el Señor Jesús les dice, esto es lo que ustedes deberían hacer, y los envía a predicar. Dios siempre ha buscado que el hombre pueda ser obediente delante de Él en todo. Pero el hombre tiende a la desobediencia naturalmente, y lo que yo encuentro en la Biblia es que una característica elemental del discípulo es la obediencia plena a lo que Dios dice. Ahora te hago una pregunta, siendo realistas con ello, ¿podemos dialogar con Dios? ¿Podemos hacer entrar en razón a Dios? Es decir, Dios siempre está en razón, hermano, no podemos hacer esto con Él. Cuando Dios dice algo, simple y sencillamente, mi labor debería de ser obedecer. Tristemente, muchos creyentes creemos que mis decisiones son mejores que las decisiones de Dios. En escuela bíblica por ahí dominical, con mi hermana Raquel, comentábamos un poquito acerca de esto. Y hoy en la mañana hablamos acerca de este tema. Dios dio a Salomón sabiduría, pero el hecho de que le haya dado sabiduría no quiere decir que omitió la parte de que Salomón pudiera tener la capacidad para pensar por sí mismo. Y Salomón en algún momento olvida la sabiduría de Dios para dejarse dirigir por su propia sabiduría, creyendo que era mejor que la de Dios. Y la mayoría conocemos las consecuencias de esto. No termina tan bien su reinado. Su relación con Dios no es la mejor al último momento como fue al principio. Y aún Dios corta por ahí el linaje después de su hijo y el reino se divide y se acaba esa parte que por tiempo él hubiera anhelado que pudiera seguir. Cuando hablamos de la obediencia, hermanos, es una parte del discipulado. Cuando hablamos de un verdadero discípulo, hablamos de un discípulo. Creo que una de las cuestiones que deberíamos intentar es que la gente no solamente tenga una relación con Cristo, sino que pueda ser obediente a Dios en todo lo que Dios ha pedido
que la gente debe de ser obediente. Esa es la labor que hemos sido llamados. Mateo 28, 19, 20 nos habla acerca de esto y nos dice: id y haced discípulos, bautizándolos. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta parte lleva implícita dos cosas, y no quiero pasarlas por alto, porque para obedecer hay dos cosas que requerimos en nuestra vida. Número uno, conocimiento para saber lo que Dios quiere. Y número dos, humildad plena para reconocer que lo que Dios dice es mejor que lo que yo pienso. Vuelvo a repetir, las dos cosas elementales es conocimiento. Nadie puede ser obediente si no conoce lo que se le pide. Mira, yo puedo ir a otro país e intentar manejar allá, pero si no conozco sus reglas, o sobre otra cuestión, la que tú quieras, puedo ir, y si no conozco las reglas establecidas, no puedo ser obediente a menos de que las conozca. Sí puedo romperlas, esto estoy claro con ello. El hecho de que yo sea un ignorante no me exime de mi responsabilidad. Pero si quiero ser obediente a lo que alguien ha puesto como reglas a seguir, necesito entonces preguntar y decir cuáles son las reglas o las pautas a seguir en este lugar para poder cumplir con aquello que se está pidiendo. Es por eso que esta parte, cuando digo la obediencia, obedecerle a Él, implica no solamente la parte de la humildad para reconocer que lo que Dios quiere es mejor que lo que yo quiero, sino también el deseo en el creyente de conocer todo lo que Dios ha mandado para poder vivir conforme a lo que Él ha establecido para mi vida y ser agradable delante de Él. ¿Sabes que esto, algunos creyentes nos rehusamos a ello? Porque no queremos aprender. Se abre un curso, hay estudios, hay discipulado que alguien puede dar, y la mayoría decimos, no, que al cabo eso ya lo conozco. Mal conocido, pero lo conozco. No requiero conocer esas partes. Y la realidad es que me rehúso a aprender lo que Dios quiere para mi vida. Es bonito ver creyentes, hermanos, con deseos de conocer la palabra de Dios. Porque entre más conozcas la palabra de Dios, más conoces al Dios que intentas agradar en tu vida. Y es imposible agradar a alguien a quien no conoces. He predicado acerca de esto en varias ocasiones. Es imposible agradar a alguien a quien no conoces. Tenemos hoy en día un invitado entre nosotros, mi hermano Juan Carlos. Yo no sé si alguno de ustedes le conoce más profundamente o más cercanamente, pero si alguno de ustedes quisiera invitarlo a comer y quedar bien con él, tendría que conocer sus gustos para quedar bien con él. Porque posiblemente tú puedes llevarlo al mejor restaurante que pueda haber en Durango, o en tu casa puedes cocinar lo mejor que puedas hacerlo, pero si es algo que a él no le agrada, por más que intentes, nunca podrá ser agradable delante de él. Esto es solamente un ejemplo, hermanos, para hablar acerca de la relación con Dios. Va a estar hasta el martes, dice el hermano, por si alguien, y puede preguntarle también a través de un mensaje qué le gusta y qué no le gusta. Hermanos, lo que digo es simple y sencillamente esto. Hay gente que hoy en día intenta y se esfuerza por agradar a un Dios que no conoce. La única forma que puede intentar agradarlo es de chiripa, diríamos algunos, porque puede que le atine. Pero si realmente quiere agradarle, necesita conocer lo que Él busca y lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso digo, obedecerle es una condición del discipulado. La única forma de ser obediente es conocer a ese Dios y ser humilde para reconocer que lo que Él busca es mejor que lo que yo quiero en muchas y en todas de las ocasiones que yo busque algo para mí. Con obediencia, hermanos, creo que nos meteríamos en menos problemas y viviríamos vidas más tranquilas si fuéramos más obedientes. ¿Sabes por qué se dificulta mucho la vida de los discípulos a veces? Porque no somos tan obedientes como deberíamos. Y entre más desobedientes seamos, más problemas acarreamos para nuestra vida. No sé si has notado esto, pero hay hijos que dicen, no, es que mi hijo es bien problemático. Los problemáticos normalmente es una cuestión, una condición, y esa condición se da porque desafían todo lo que está establecido. Van a escuela y desafían las reglas de la escuela, las reglas del director y de con quien estén. Llegan a otro lugar y desafían a quien está ahí haciendo lo contrario a lo que se ha establecido. Por eso digo esto, cuando hablamos de la obediencia, tendríamos vidas más tranquilas y más saludables y agradables a Dios si fuéramos más obedientes en nuestra vida.
Voy al tercero y último de los puntos, hermanos, que quiero tocar con ustedes. Este aparece del verso número 8 en adelante. Son indicaciones también, pero son indicaciones ya en otro sentido. Y el verso 8 comienza diciendo por ahí del capítulo 10 de Mateo. Está en pantalla, solamente puse algunas partes de él porque es imposible que entre todo. Pero del verso número 9, al verso 13 dice así: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz se vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Etcétera, etcétera. No habla acerca por ahí de un castigo que puede recibir alguien mayor porque ya conoce. A lo que voy, hermanos, que me llamó la atención de esta parte, y es el tercer punto que quiero tocar con ustedes. He titulado este punto: no solamente hemos sido elegidos para relacionarnos con Dios, no solamente hemos sido elegidos para obedecer a Dios, sino hemos sido elegidos para depender de Dios. Un discípulo es lo que hace. ¿Por qué digo depender, hermanos? El Señor Jesús estaba enviando a los discípulos a cumplir una labor que es la evangelización. ¿De dónde? Primeramente ahí de Judea, era parte de lo que el Señor tenía como proyecto, como plan. Él le dice: no vayas con los gentiles todavía, ni vayas tampoco hacia los samaritanos. Más adelante esta evangelización se abre, pero me encanta la indicación que Él da. Él dice: si vas, no lleves contigo nada. Ahora, esta parte es importante. Creo que los discípulos van apenas comprendiendo algunas cuestiones y algunas de ellas las viven a plenitud más adelante. ¿De dónde comieron, hermanos? Muchas ocasiones sin llevar absolutamente nada a los discípulos. De lo que Jesús proveía para ellos en la multiplicación de panes y peces, por lo menos en 2 ocasiones. ¿De dónde agarraron para pagar los impuestos que debían al César? De un pez que el Señor dice: ve y abre la boca y adentro hay una moneda, con ella pagas lo que tienes que pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Un discípulo debería de aprender dependencia a Dios en todos los sentidos. Sabes que esta parte se nos dificulta bastante a muchos de nosotros. Bueno, no hablo por ti, hablo del pecador que soy yo. A mí se me dificulta bastante la dependencia de Dios. Porque como a veces hay recurso, no tanto, pero por lo menos hay, trato de depender de aquello en lugar de confiar en Dios. Como a veces hay algunos médicos cercanos, trato de confiar más en el médico que en lo que Dios puede hacer. Y así en cada una de las circunstancias que en algún momento vivimos, o por lo menos un servidor vive. Y esto me lleva a entender algo, que si de alguien debería de depender, hermanos, debería de ser de Dios. Ahora, tal vez esta es la lección más difícil que yo aprendí en mi vida y más tiempo me costó aprender: la dependencia de Dios. La mayoría conoce esto de un servidor. Mientras que yo vivía en la ciudad de Torreón, ahí nací, ahí crecí. Quería un pantalón, me costaba 1 hora de trabajo, 1 hora y media, y compraba el pantalón que quería. Quería comprar algo, tenía que trabajar algún tiempo y tenía recurso para trabajar en la ciudad. Pero cuando voy al seminario, mis recursos disminuyen de más 15,000 a menos 5,000 pesos por mes aproximadamente. Es decir, invertía más de lo que ganaba. Y ahora lo que un pantalón me costaba 1 hora, ahora era arrodillarme delante de Dios por algunos días pidiendo que Él supliera la necesidad que yo tenía. Esa parte creo que es la más difícil que a mí me tocó vivir en el seminario. No porque no tuviera, sino porque tuve que aprender a depender de Dios. Sabes, hoy en día muchos creyentes nos negamos a depender de Dios. Y algunos creyentes hoy en día olvidamos que Jesús da indicación de no llevar nada porque quería hacerles ver que Él era suficiente para sus vidas, como lo es el día de hoy para nosotros. Decía mi hermano Garrett en la semana, ¿no? Hablando de un comentario muy romántico y positivo, pero que a la misma vez no era tan bueno. Cuando el novio se encuentra con la novia o la novia con el novio y después de ello dice: teniendo de ti no me hace falta nada. Él decía: se escucha bien bonito esto, pero en la realidad es que ese comentario solamente debería ser para Dios.
porque con la novia y el novio te sigue faltando lo esencial. Y lo que decía mi hermano Garrett, lo traigo a colación por lo que encuentro en el pasaje. Lo que aquí encuentro, el Señor le dice, no lleves nada, aprende a depender de mí en medio de cada circunstancia. Y es algo que a la mayoría de los creyentes y discípulos nos cuesta hoy en día, hermanos, porque Cristo debería de ser la fortaleza nuestra, debería ser nuestro todo. Todo lo que requerimos en nuestra vida está escondido en Cristo y en Él encontramos lo básico y lo que no es básico para vivir nuestra vida, hermanos. Pero tristemente buscamos en el mundo, en corrientes filosóficas, lo que Cristo puede darnos hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de la gente estamos inmersos tanto en el mundo buscando ahí lo que Cristo puede darnos y aprendemos algunos pensamientos que están hoy de moda cuando deberíamos de depender de Dios en lugar de depender en el pensamiento. ¿Has escuchado la ley de la atracción que hoy está de moda? Lo que pienses y lo que quieres, puedes tenerlo, nada más piénsalo, sé positivo y llegará en algún momento. Olvídate de eso. No necesito estar pensando positivo, necesito confiar que Cristo puede suplir aquellas cosas que me hacen falta. No requiero mentalizarme, requiero realmente reconocer que el Dios que tengo me es suficiente en todos los sentidos. Requiero economía, Él puede dármela. Requiero paz en mi corazón, es el único que puede dar paz a mi vida. Requiero lo que fuera, hermanos, inteligencia, sabiduría. Créeme que la Biblia es vasta en estos temas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él abundantemente, sin reproche, y Él la da, sin reclamar absolutamente nada. Y yo digo esto, tuvimos que aprenderlo algunos a la mala. Yo decía, hay alumnos que intentan ser macheteros en su escuela. Y el sábado, el domingo no los vemos por aquí para nada porque ellos están estudiando porque el lunes tienen un examen. Yo no digo no estudies, pero digo, antes de estudiar, pídele a Dios que te dé sabiduría. Y a lo mejor en la mitad del tiempo que tú por tu esfuerzo lograrías, Cristo te da en la mitad mucho más de lo que tú puedes lograr por ti mismo. Y esa es una realidad que hemos encontrado, hermanos. Por eso digo, cuando hablamos de dependencia de Él es, no somos autosuficientes. El creyente nunca será autosuficiente. Necesita aprender a depender de Dios en todas las áreas. ¿Y sabes cuál es uno de los problemas más fuertes que tenemos? Que en las áreas fuertes son las que terminamos fracasando la mayoría porque dejamos de confiar en Dios en ellas, porque somos buenos para eso. Y yo digo, he aprendido algo. Tanto en las áreas fuertes como en las débiles necesito pedirle a Dios sabiduría para poder tratar con ellas. Por eso digo, tristemente buscamos en el mundo y en corrientes filosóficas lo que Cristo puede proveernos. A ellos les dice, no te lleves nada. Cuando dice por ahí oro y cobre en el cinto, hermanos, está hablando acerca de dinero metido, porque era normalmente donde lo llevaban. Y Él le dice, no lleves nada de eso, olvídate. Es más, yo voy a proveer, si llegas a algún lugar, yo te daré lo que tú necesites. Ahora, Jesucristo lo experimenta y lo vive con los discípulos. Él llega a ciudades, ¿recuerdas con la mujer samaritana? Jesús no dio una cantiflora donde llevara agua para estar tomando, pero llega un pozo y Dios provee, su Padre le provee a través de esta mujer samaritana y ella recibe una bendición mayor porque no recibe agua física, sino agua espiritual. Y los discípulos se dan cuenta de esto y muchas ocasiones ven, aquí están comenzando y ellos se dan cuenta en el ministerio que no requerían todo aquello que buscaban, porque si confiaban en Cristo, Él podía proveer lo que ellos requerían para su vida. Es un llamado, hermanos, también para nosotros. Un verdadero discípulo o alguien que es un discípulo confía plenamente en Dios más que confiar en sus capacidades, más que confiar en sí mismo, más que confiar en los recursos que este mundo puede proveer. Confiamos en que Dios nos provee. Y ¿sabes lo más maravilloso? Que Dios no solamente nos da para las necesidades, siempre nos da más allá que eso. He dicho esto. ¿Qué necesitamos? Vestimenta. Y yo les pregunto, ¿quién de aquí tiene 2 o 3 vestidos nada más? Nadie, la mayoría tenemos nuestro closet lleno y ya no cabe algo más, hermanos. Es más, algunos en lugar de regalar ropa, estamos pensando en comprar otro closet, ¿no? Para seguir acumulando más cosas que nos están llegando. Y yo digo, así es Dios.
El Dios en el que creemos provee más allá de lo que tú y yo a veces esperamos, pero necesitamos aprender a depender de Él. Quiero cerrar esta prédica diciendo lo siguiente. Cuando hablamos del discipulado simple, hermanos, si queremos hacer discípulos, evaluar discípulos, creo que estas tres características son esenciales. Yo no preguntaría a una persona, ¿qué tanto conoces tú de Biblia para catalogarte como discípulo? Yo preguntaría más bien, ¿cómo está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Realmente hay una relación buena con Dios día tras día? ¿O eres un cristiano o un discípulo o un creyente dominical solamente? Yo preguntaría, ¿realmente obedeces a Dios en lo que conoces? Puede ser poco o puede ser mucho, pero la obediencia debe de estar presente en un discípulo. La Escritura nos dice que el que más conoce, más se le demanda, porque la obediencia está para el que conoce poco como para el que conoce mucho. Nada más, hermanos, no decidamos ser ignorantes. Que alguien puede decir, pastor, pues si entre menos conozca, menos se me reclama, menos conozco entonces y ni quiero conocer. No, somos llamados a aprender de Dios, de su palabra. Y otra pregunta que yo haría es, ¿cómo está tu dependencia de Dios? ¿Realmente confías en Dios y dependes de Él? ¿O dependes más de tus recursos? ¿Dependes más de tu lógica? ¿Dependes más o dependo más de mi sabiduría que de la sabiduría de Dios? Si estas tres condiciones están aquí, hermanos, por eso digo que es un discipulado simple. Más que un curso, más otro curso, más otro curso, más otro curso, deberíamos preocuparnos por la relación con Dios, por ser obedientes en lo que conocemos y por depender de Él 100% en todas nuestras necesidades. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad tan hermosa que nos da de meditar, Padre, en su palabra. Siempre que entramos a ella, encontramos bendición para nuestra vida de una manera muy, muy especial. Y hoy no es la excepción. Gracias por este pasaje de Mateo capítulo 10, Señor, porque nos hace ver, Señor, algunas necesidades latentes para nuestra vida. Gracias por la relación que usted ha provisto, Señor, porque entendemos que lo más valioso que una persona puede tener ni siquiera es la seguridad de su salvación, Señor, es la relación con usted que por default dará la seguridad de la salvación, porque hay una relación personal con usted. Y esa relación, Señor, nos ha librado de las garras de Satanás, nos ha librado del pecado y nos librará en un futuro, Señor, de la condenación eterna. Gracias también, Señor, porque nos ha dado capacidades espiritualmente hablando para ser obedientes. Su palabra nos dice que antes éramos necios, antes éramos hijos de desobediencia, pero cuando usted nos encontró, Señor, y nos llamó a salvación, en esa gracia derramada sobre nuestras vidas, nos dio la capacidad para ser obedientes, lo que antes no éramos, Señor, y no podíamos ser por nuestro esfuerzo. Ahora permita también, Señor, que entendamos que hemos sido elegidos para depender de usted en cada circunstancia, por pequeña o grande que parezca. Dependemos de usted 100% en todo, Señor. Si alguno de mis hermanos o un servidor somos buenos en algún área, permita que nunca olvidemos, Señor, que esa área debe estar rendida a sus pies y que necesitamos, Señor, que usted nos guíe en esa y en todas las demás áreas de nuestra vida. Permita, Padre, que cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presente podamos anhelar en nuestros corazones crecer, Señor, en estas tres áreas, y que nos consideremos discípulos, Señor, porque vivimos por lo menos estas tres cualidades que nos llevarán a otras más, Señor, para ser agradables delante de usted. En Cristo Jesús agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.